Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Poder Judicial del Estado y de la Escuela Judicial, les damos la bienvenida a la videoconferencia Aspectos Prácticos para Postulantes en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, a cargo del maestro Saúl Ferman Guerrero, juez de primera instancia en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, juez, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, David. Es un placer para mí. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a platicar un ratito de esto que se nos avecina y que será interesante sin duda. Muchas gracias, pues si me lo permite, voy a leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Administración de Justicia por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y maestro en Derechos Humanos en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue designado en el año 2001 como juez de primera instancia en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo mediante concurso de oposición, cargo que ha desempeñado en juzgados civiles, mercantiles y familiares. Actualmente es juez segundo civil en el Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Como experiencia académica, tiene 27 años de experiencia como docente universitario y de posgrado para instituciones como la Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, donde fue reconocido como profesor inspirador dentro del sistema tecnológico. Es instructor en diversos programas de capacitación en los poderes judiciales del estado de Hidalgo, Campeche y Puebla, ahora también de San Luis Potosí, así como por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y otras independencias públicos y organismos privados, impartiendo cursos, diplomados y talleres de actualización jurídica estatales y nacionales. También ha sido conferencista en diversas instituciones de educación superior y foros jurídicos con temas de derecho procesal, derecho familiar, oralidad mercantil, protección de la infancia, violencia de género y derechos humanos de las personas con discapacidad, tanto en México como para las Cortes Superiores de Lima Este y de Moquegua en la República del Perú. Es juez capacitador en el segundo Programa Nacional de Capacitación para Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados de Materia Mercantil de Proceso Oral organizado por la CONAMER. Es coautor de los libros Derechos Humanos, Una Realidad en Construcción y El Peso de la Ley, obras colectivas editadas por la Universidad La Salle. Fue conductor titular del programa de televisión Hablando de Derecho, producido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y es colaborador de la revista jurídico-política Lex Plétora con la sección Ipso Iure. Participó en el seminario El acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y la reforma del sector de la justicia, segunda edición, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, con la asistencia de juezas y jueces de Latinoamérica y España, del que se publicó el libro Las 100 reglas de Brasilia revisadas. Recientemente publicó el libro de su autoría Discapacidad e Interdicción, una propuesta para abordar el modelo social y de derechos humanos en la legislación mexicana, editado conjuntamente por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y las editoriales CEGI y Ubijus, y es autor del ensayo introductorio al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado por la editorial CEGI. Hacemos de su conocimiento que los micrófonos se encuentran inhabilitados para evitar interrupciones accidentales del juez y se darán espacios para formular sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano a través de la herramienta correspondiente de la barra de herramientas de la plataforma de Zoom. Solamente por indicaciones del juez les pedimos dos cuestiones. La primera, que sean muy breves, más si necesitan contextualizar, y la segunda es que la pregunta esté relacionada con el tema, es decir, que no formulen aquí los asuntos que están llevando. Dicho lo anterior, cedo el uso de la voz al juez Saúl Ferman Guerrero. Muchas gracias, pues. David, es un placer. Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Qué juez tan payaso han de haber ahorita referido con lo de las condiciones para las preguntas. Nos encantaría poder platicar de muchas cosas, de muchos temas, de muchos casos concretos. No se puede, el tiempo no da. Y de hecho, la plática de hoy son muchos aspectos, valga como lo dice el título, que merecerían una profundización, pero que estaremos tratando de ilustrar en términos generales, sobre todo para evitar el error
que creo que todos advertimos cuando se implementó el Código Nacional de Procedimientos Penales. La capacitación hacia el ámbito público, juezas, jueces, magistrados, magistrados, operadores jurídicos institucionales, defensorías públicas, agentes del Ministerio Público, peritos, etcétera, etcétera, fue amplia en términos sencillos, pero el postulante realmente no fue capacitado. La capacitación hacia el abogado, la abogada postulante no fue tan amplia y llegamos a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales con ciertas desventajas, ¿no? Aprendiendo y echando a perder durante el trámite de los juicios. Ahora la capacitación la hemos estado enfocando justamente hacia el postulante. Evidentemente, la autoridad jurisdiccional tiene que capacitarse con las reglas del Código Nacional, pero queremos o tenemos el objetivo de que sobre todo la abogacía postulante pueda entender esta nueva dinámica que se impone con el Código. Y la verdad es que es importante considerar que para quienes ejercen el derecho en su carácter de postulantes, pensar que la entrada en vigor de este instrumento solamente implica el homologar los procedimientos jurisdiccionales en materia civil y familiar en todo el país y ya sería un grave error, porque se impone una nueva dinámica de comunicación entre los operadores del sistema de justicia cotidiana, civil, familiar y aquellas materias que quedan por suplencia también comprendidas en el Código Nacional. Es una nueva dinámica en la que la comunicación directa que ofrece la oralidad va a ser contundente, trascendente. Quienes ya se ocuparon de aprender y de meterse con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tal vez lleven alguna ventaja, sobre todo a la hora de enfrentar una audiencia, desarrollarse en una audiencia, el hablar, el argumentar, etcétera. Pero no lo es todo, sobre todo porque este código tiene un eje central y toral, y así lo vemos que se advierte del artículo primero del propio código, los derechos humanos. Y por otro lado, el efectivo acceso a la justicia de todas las personas. Por eso, hablar que para el postulante es importante conocer aspectos que le faciliten el litigio es indispensable. Primero que nada, ¿qué nos exige para ustedes, para mí, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares si se trata de postular? De construirnos, una deconstrucción de nosotras como abogadas y abogados. Hemos recibido una formación acartonada, esa es la verdad, en el ámbito del derecho. Y hemos crecido con una idea muy arraigada sobre todo del positivismo. Los jueces están para impartir justicia, sí, pero mediante la aplicación del derecho, ¿no? Un poco jugar con las reglas, un poco no jugar, sino ser estrictos con las reglas, sobre todo si hablamos de materia civil. Y navegar con esta idea de que a todos la autoridad jurisdiccional nos debe tratar igual, ¿no? Y la verdad es que con este cambio del Código Nacional tenemos que entender que las reglas del juego definitivamente van a ser distintas. Primero, porque no es lo mismo enfrentar un procedimiento escrito que un procedimiento oral, ¿no? Tuve la oportunidad de echarle un vistazo al Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, muy similar al que tenemos acá en el Estado de Hidalgo, obviamente muy similar a lo que hemos visto en las legislaciones locales, y nos damos cuenta de que se siguen los mismos elementos que aquí les estoy presentando. Primero, diferenciemos. ¿Cuál es la diferencia entre los juicios escritos y los juicios orales? Los juicios escritos se rigen por reglas. ¿Qué es una regla? Si recordamos un poquito lo que nos dice Robert Alexi, bueno, son enunciados, proposiciones prescriptivas, nos indican qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer y tienen una consecuencia. Son formuladas como enunciados condicionados, ¿no? Si P, entonces Q, ¿no? Si privas de la vida a otro, entonces tendrás 20 años de prisión, ¿no? Si procreas hijos, pues entonces estás obligado a alimentarlos. Si no presentas pruebas en el tiempo que te dio la autoridad o que establece la ley, entonces precluye tu derecho, ¿no? Son condicionantes y se tienen que cumplir. En la justicia escrita nos conducimos por reglas y nosotros observamos muy claramente cómo la autoridad jurisdiccional constantemente nos está diciendo no ha lugar a acordar de conformidad por esta razón, ¿no? Porque no se cumplió la regla. Eso no quiere decir que en los juicios orales no haya reglas. Nuestro código tiene 1191 artículos, Código Nacional.
Evidentemente hay reglas, pero van a prevalecer los principios. ¿Qué son los principios? También decía Robert Alexy, mandatos de optimización. Bueno, también son enunciados normativos, están contenidos en la norma jurídica, en la ley, pero son aspiraciones del deber ser. Los principios permiten que su aplicación en un juicio fluya de una manera distinta que en la aplicación estricta de las reglas. Cuando los juicios los conducimos a través de los principios, vamos a poder ser flexibles con los procedimientos. Los principios deben de observarse siempre, pero en la medida en que el caso concreto lo exige. ¿Qué estamos diciendo con esto? Por ejemplo, dice la Constitución, en el artículo cuarto de la Constitución, todas las personas dentro de la República Mexicana tienen derecho a una vivienda digna. La pregunta es, ¿todas las personas en el territorio mexicano tienen una vivienda digna? Obviamente no. ¿Eso significa que estamos violando la Constitución? No, lo que ocurre es que es un enunciado, sí, normativo, sí, pero realmente lo que comprende es un principio. Y ese principio se va a ir logrando en su satisfacción en la medida en que las condiciones del Estado, de la población, materiales, de recursos, de tiempos, lo vayan permitiendo. ¿Sí? Entonces, eso ocurre con los principios. Tenemos un artículo 7 que maneja 17 principios, pero además tenemos un artículo que habla de los principios de la justicia digital y tenemos otro artículo que habla de los principios de la vía de apremio con perspectiva de derechos humanos. Tenemos que ir buscando la aplicación de los principios en la medida en que cada caso lo vaya exigiendo. Y recordemos esos principios que establece el código, ¿no? Es decir, el artículo 7 decía yo, maneja todos estos principios. Muchos los conocemos de la justicia oral penal, ¿no? Concentración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación. Sí, son principios que hemos observado en el proceso penal. Eh, pero lo cierto es que los principios tienen que observarse a cabalidad. Yo les decía, necesitamos un cambio de paradigma en el ejercicio de la abogacía. Principios que son importantísimos en este código, el de colaboración y el de lealtad procesal. ¿Por qué? Porque ahora se exige la participación de las partes. Estamos tratando de que se devuelva el protagonismo original de las partes en el litigio. ¿Quiénes tienen el problema? Las partes. ¿Quiénes tienen mano para solucionarlo? Las partes. Pero esto exige de las partes y de sus asesores jurídicos un ejercicio ético, un ejercicio apegado a derecho. Evitar lo que hemos conocido en México durante décadas, las chicanadas, los trámites ilegales, los deslices de dineros, etcétera. Y que participemos activamente en el juicio colaborando con su construcción. Si no lo hacemos de esa manera, pues estos principios de colaboración y de lealtad procesal, pues no se van a dar. Y los principios se activan en mayor o menor medida en la forma o dependiendo de lo que el procedimiento vaya exigiendo. Yo puedo tener un principio de continuidad, uno de concentración, que dice que el juicio no se debe de interrumpir y que se debe de instruir en el menor número de actos procesales posibles. Pero si estoy a la mitad de una audiencia de juicio y de repente las partes me dicen, juez, ¿sabes qué? Eh, Queremos que suspendas un mes el procedimiento. ¿Por qué? Ah, porque hemos decidido iniciar un proceso de negociación. Ni siquiera ante justicia alternativa. Simplemente hemos decidido iniciar un proceso de negociación a ver si podemos llegar a una solución amistosa. Parte actora, ¿estás de acuerdo? Parte demandada, ¿estás de acuerdo? Suspendemos el procedimiento un mes. No pasa nada. Los principios de continuidad y de concentración en ese momento ceden ante el principio de colaboración procesal que busca que justamente el procedimiento se pueda instruir en función de lo que las partes vayan consensando y sobre todo que las partes puedan solucionar el conflicto sin tener que llegar a una sentencia. Este es otro de los aspectos que tenemos que superar, esta idea procesalista, esta cultura procesalista en donde si no lo dice el juez no lo hago, ¿no? Tenemos que buscar las alternativas de solución. Entonces, se van a ir dando estos principios en la medida en el que la materia de la litis lo vaya exigiendo. Cuando el juzgador advierta que tiene que dar preferencia al principio del interés superior de la infancia, sea un juicio familiar, un juicio civil,
pues entonces dictará las medidas pertinentes para que ese principio sea efectivo y a lo mejor tendrá que dejar atrás algunos otros principios. Ojo, por ejemplo, el de contradicción, en donde si bien es cierto que las partes construyen el proceso, son las que sostienen el debate y las que aportan los medios de prueba, en tratándose de asuntos que impliquen una incidencia en el interés superior de niñas, niños o adolescentes, el juzgador tendrá amplias facultades para conocer la verdad material. Así que se van dando los principios en la medida en que el propio procedimiento así lo exige. Otro de los cambios es la comunicación directa. Todos lo sabemos. Imaginemos un asunto en donde ya dictaste sentencia definitiva, tienes un incidente, no sé cómo sea en otros estados, yo veo que se repite en muchos estados de la República de esta manera, tienes un incidente en donde vas a liquidar pensiones alimentarias, por ejemplo, ¿no? Y resulta que la pensión alimentaria se fijó a razón de 10,000 pesos mensuales y debe 22 meses. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Presentar un escrito con el incidente. Y entonces el escrito se presenta en la oficialía de partes, al otro día se lo pasan a la comisaria, el comisario el otro día se lo pasa al secretario, el secretario se tarda 2, 3 días en acordar, se lo pasa al juez para que revise el proyecto, está mal el proyecto, se lo regresa al secretario, el secretario se lo vuelve a pasar al juez, el juez se lo califica como correcto, lo firma, se lo pasa al secretario, lo firma y lo pasa a la actuaría para que notifique. ¿Y qué le va a notificar a la otra parte? Oye, tienes 3 días para contestar el incidente. Y al tercer día hace exactamente lo mismo y volvemos a recorrer el camino. Y si bien nos va, a lo mejor el juzgador se tardará 15 días en dictar la sentencia interlocutoria. Depende de cada estado, depende de las cargas de trabajo. A lo mejor me la puede dictar en 5 días, a lo mejor me la puede dictar en 2 meses. En cambio, en un procedimiento con corte oral, en donde el debate es ante la presencia del juzgador, y ahora contemplamos en nuestro Código Nacional una audiencia de ejecución voluntaria, en donde comparecen las partes para ponerse de acuerdo en qué forma se puede ejecutar la sentencia, y ante la falta de acuerdo y con la presencia de ambas partes, llevar a cabo todos los actos tendientes a la ejecución, en ese momento la parte actora le va a decir al juez, juez, inicio en este momento el incidente de liquidación de pensiones vencidas. Mira, aquí está mi planilla, ¿sí? 22 por 10 me dan 220,000 pesos. Ah, sí, muy bien, dale la planilla a la otra parte, tienes el uso de la voz. Oye, dame 3 días, ¿no? Me tienes que contestar en este momento. Contesta en ese momento, la otra parte podrá alegar misa, podrá decir que es injusto, el punto es que ya está hecha la condena y lo único que hay que hacer es una operación aritmética. El código nos dice, para operaciones aritméticas básicas no necesitamos peritos. Suma, multiplicación, resta, división se llevan a cabo ahí en el procedimiento y lo puede llevar a cabo el juzgado. Contestas el incidente y el juez en ese mismo momento resuelve. 10 minutos para un incidente de liquidación de pensiones. Si podemos hablar de un incidente de liquidación de intereses. Entonces, esto nos permite la comunicación directa o lo que nos ocurre, por ejemplo, en las testimoniales, en donde es el postulante el que se está peleando con el juez, cuando bien le va, ¿no? Porque generalmente el secretario de acuerdos en los procedimientos escritos y se está peleando con el secretario de acuerdos porque no le permite hacer las preguntas. Y porque le dice al testigo, señor testigo, el abogado le va a hacer unas preguntas, pero no le contesta el abogado. Y el testigo se queda con cara de guate. Entonces, ¿para qué diablos me va a hacer las preguntas? No, no le contesta al abogado, me contesta a mí, yo, secretario, porque yo a priori tengo que calificar esas preguntas. Y entonces se vuelve en una especie de ping-pong indirecto en donde pregunta el abogado, se filtra al secretario, contesta el testigo, se filtra al secretario, etcétera. Y a veces el secretario escribe lo que entendió o lo que le da la gana. En un procedimiento oral, no. En un procedimiento, el interesado pregunta, el testigo, el declarante, contesta. Y la autoridad jurisdiccional no interviene. No interviene, ¿por qué? Porque justamente va a permitir que las partes desarrollen su técnica de litigación que les permita la construcción de la información que va a ser útil, de calidad, para que el juzgador pueda resolver. Otro aspecto que diferencia los juicios escritos de los juicios orales es que los juicios escritos son excesivamente garantistas. Si justamente se rigen por reglas, el juzgador tiene que estar velando porque las reglas se cumplan. Y en cambio, en un juicio oral hablamos de un sistema adversarial. Ojo con esto que estoy diciendo. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el primer proyecto que emana de la propuesta de CONATRIP, el artículo 1 decía que el procedimiento civil era oral, adversarial y democrático, ¿no? Esto no vino al proyecto final
porque el carácter adversarial está condicionado. Debemos de estimar que en principio, en materia civil, para el desahogo de pruebas, para el debate, sí existe un carácter adversarial de nuestro proceso jurisdiccional, pero en materia familiar no. En materia familiar, el principio de contradicción va a estar cediendo constantemente ante la intervención oficiosa del juzgador. Y en materia civil también, cuando el juzgador advierta que dentro del litigio, aun y cuando sea civil, intervienen personas que pertenecen a algún grupo social en situación de vulnerabilidad. Entonces, la regla es que en materia civil tengamos ese carácter adversarial en donde son las partes las que generan el debate y la autoridad jurisdiccional no se mete. Pero en materia familiar, no. ¿Ok? Entonces, con este carácter excesivamente garantista, el juzgador en todo momento te está diciendo no al lugar a acordar porque no lo prevé el código, ¿no? No al lugar a acordar de conformidad porque no lo establece la norma procesal. Oye, no puedes hacer esta pregunta porque no está conforme a las reglas que establece el código. No te califico de válida tu pregunta, no te califico de válida tu posición en caso de la confesional. En un sistema adversarial, el juzgador solamente deja que las partes vayan construyendo y vayan generando entre ellas el debate, salvo esos casos de excepción que les estoy refiriendo. Finalmente, bajo esta idea de que prevalecen las reglas, de que es excesivamente garantista, pues entonces el juicio escrito se convierte en un procedimiento muy formal, donde la autoridad, la persona juzgadora, sí se coloca en esta situación y donde les va diciendo a las partes qué pueden y qué no pueden hacer. Les va ordenando. Es un procedimiento en el que el protagonismo lo tiene la autoridad jurisdiccional. Un juicio oral es más democrático, pero con esto de democrático no estamos diciendo de que la sentencia se va a decidir por mayoría de votos, ¿no? Con eso de que hoy en día mucha gente cree que todo se decide con votos, pues no, no es así. Cuando hablamos de que los juicios orales obedecen a un sistema democrático o más democrático, nos referimos a que los consensos siempre van a estar a la orden del día. Las partes podrán consensar aspectos relacionados con los hechos litigiosos, las partes pueden consensar aspectos relacionados con los medios de prueba en cuanto a qué medios de prueba se admitan, de qué manera se desahoguen o incluso la admisión de otros medios de prueba que no vengan en los escritos de la litis. Y las partes irán moldeando el procedimiento en tanto no se violen formalidades esenciales del mismo, en tanto no se rompa con la igualdad procesal de las partes. Entonces son básicamente las diferencias que ya a nosotros nos exigen empezar a mirar de una manera distinta a el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, no le vamos a entender al código, compañeras y compañeros abogados, abogadas, si no entendemos esta nueva forma de justicia con una perspectiva de derechos humanos. Y hay cuatro pilares básicos que fundamentan al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El primero de ellos es el artículo 17 constitucional. Junto con la reforma del 15 de septiembre del 2017, que proponía reformar el artículo 16 a fin de que el mandato escrito, fundado y motivado también se considerara satisfecho con la videograbación en los juicios que se llevarán en sistema oral. También se propuso la reforma del artículo 17 en su tercer párrafo y, desde luego, la reforma al artículo 73, incluyendo la fracción 30, ¿sí? En la que se incluyó esta facultad del Congreso de expedir la legislación única procesal en materia civil y familiar. Entonces, esta reforma del 15 de septiembre del 2017 fue trascendental en nuestro México. Y esta reforma entonces incluye el artículo 17 constitucional. ¿Qué nos dice el tercer párrafo? Dice que en todo procedimiento, en toda solución o en toda situación de conflicto que se resuelva a manera de juicio, la autoridad siempre buscará privilegiar la solución del conflicto por encima de los rigorismos procesales, por encima de los formalismos. Este artículo 17 prácticamente lo recoge el Código Nacional en el artículo tercero, en donde nos dice que la autoridad judicial ponderará en todo tiempo la solución del conflicto por encima de el formalismo procesal. No se trata de obviar formalidades, esto es importante que lo entendamos.
Se trata de hacer más ágil la solución del conflicto, pasando por aquellos rigorismos que a nada útil llevan. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos convertido el proceso en un fin en sí mismo y no en un medio para llegar a un fin. El fin que se persigue con el procedimiento es la solución del conflicto. Pero al día de hoy le damos tanta importancia al procedimiento mismo que lo hemos convertido en un fin y tenemos que ir cumpliendo todo y cada uno de los pasos a rajatabla, de tal manera que si no se dan, entonces no es válido, entonces te vas para atrás. El mejor ejemplo que tenemos ocurre cuando el expediente se dicta la sentencia definitiva, se va en apelación a la sala y cuando la sala advierte un vicio procesal, entonces lo que opta es por regresar el expediente. Se queda sin efecto la sentencia, regresa el expediente a primera instancia, juez subsana la omisión y vuelves a dictar sentencia. Ya si apelan, pues entonces ya regresará con nosotros. El artículo 17 constitucional faculta y exige a la autoridad jurisdiccional a que mientras no viole dos aspectos importantes, pueda privilegiar la solución del conflicto. ¿Cuáles son esos dos aspectos importantes? Uno, que al buscar la solución del conflicto no rompa con las formalidades esenciales del procedimiento. Todos sabemos cuáles son. Con relación a la primera fase, pues la oportunidad de presentar una demanda formalmente válida y el debido emplazamiento, que seamos llamados a juicio con las formalidades que exige la ley, de manera que podamos estar enterados de quién nos demanda, quién nos manda a llamar como autoridad, qué es lo que se nos demanda y qué tiempo tenemos para dar contestación, ¿no? Segunda formalidad esencial, la oportunidad de ofrecer y que se nos reciban pruebas. Tercer formalidad esencial, la oportunidad de presentar alegatos. Cuarta formalidad esencial, que se nos dicte una sentencia que podamos a su vez combatir a través de un recurso que sea rápido, eficiente y que resuelva realmente la cuestión debatida. Esas son las cuatro formalidades esenciales del procedimiento. Puedes privilegiar la solución del conflicto mientras no rompas con esas formalidades esenciales del procedimiento. Y la segunda condición, esto es criterio de la Corte, lo ha sostenido ya en ejecutoria. La segunda condición es que no rompas la igualdad procesal. Pero no abono en la igualdad procesal porque como ustedes ven, aquí está. Entonces, ahorita me pronuncio en ese sentido. Porque las formalidades de procedimiento no son gratuitas, tienen su razón de ser. El mejor ejemplo lo tenemos cuando se nos pide que al ofrecer un documento superviniente, al ofrecerlo lo hagamos bajo protesta de decir verdad, que nosotros no teníamos conocimiento de que existía, ¿no? Es decir, el documento existía antes de ofrecerlo, pudimos haberlo ofrecido en el periodo de ofrecimiento de prueba, que es en este caso los escritos de litis, pero no conocíamos la existencia de ese documento. Sin embargo, la ley nos dice, si lo vas a ofrecer como prueba superviniente, tienes que declarar bajo protesta de decir verdad que tú no conocías de la existencia de ese documento. ¿Para qué? Para evitar una falta de lealtad entre las partes, para evitar que te escondas información, para evitar que por estrategia no exhibas el documento, sino hasta en un momento posterior en donde ya no le des la oportunidad a la otra parte de hacer mucho con relación a ese documento. Por eso te pide que sea bajo protesta de decir verdad. Entonces, el formalismo no es un mero requisito sin sentido. Las formalidades tienen como objeto garantizar la lealtad entre las partes, la buena fe en el litigio. También tienen la función de garantizar certidumbre a las partes, ¿no? Y que sepan qué es lo que va a hacer la autoridad, ¿no? En sentido de predictibilidad. Entonces, mientras se respeten esos requisitos, podremos entonces privilegiar esa solución del conflicto. Muchas veces lo vemos en procedimientos familiares. Nos olvidamos de la litis y nos estancamos con las medidas provisionales. Y el incidente de aumento de pensión, y el incidente de reducción de pensión, y el incidente de cambio de guardia de custodia, y el incidente de reducción de cambio de modalidad de convivencia. Y a veces terminamos de instruir el juicio familiar en la litis principal, pero seguimos discutiendo los incidentes, ¿no? Y cuando ya tengo instruido un incidente, pues lo que toca es dictar la interlocutoria. Pero como ese incidente está dirigido a la modificación de una medida provisional y yo ya no tengo nada que actuar en el juicio principal, pues ya no dicto la sentencia interlocutoria. Dicto directamente la sentencia definitiva
y en la sentencia definitiva analizó las constancias del incidente para definir esa pensión definitiva, esa guardia y custodia definitiva, esa modalidad de convivencia definitiva. Es decir, instruí un incidente, pero no le dicté sentencia interlocutoria. Sin embargo, en aplicación de este artículo 17, yo no violé ninguna formalidad del procedimiento esencial, ni tampoco dejé en estado de indefensión a ninguna de las partes, omitiendo la interlocutoria y llevando la resolución del incidente a la sentencia definitiva, ¿no? Segundo pilar, los medios alternos de solución de controversias. Les dije, tenemos que quitarnos esta cultura donde tu cliente te dice, pues sí, yo sé que debo, pero hasta que el juez no me diga, no voy a pagar. Y uno de los graves problemas que todavía observamos en el litigio es que el postulante no quiere entrarle a los medios alternos de solución de conflictos. 12-13% de los asuntos que llegan a la autoridad jurisdiccional se están resolviendo remitiéndolos a los centros de justicia alternativa y tenemos que cambiar la lógica de eso. A los juzgados tienen que llegar única y exclusivamente a aquellos juicios que realmente lo ameriten. No tienen idea de cuántos juicios cuando ya estamos en periodo de pruebas, en alegatos, los checamos, los leemos y decimos, bueno, ¿y por qué tengo este asunto aquí? Cuando esto pudo haberse resuelto desde hace mucho tiempo a través de medios alternos. No implica un demérito en el ingreso del abogado, al contrario, implica conquistar a un cliente al que le resolviste el problema de manera rápida, eficaz. No le importa cómo se lo resolviste, el punto es que tú contribuiste para resolverlo. Eso implica un cliente conquistado. Tenemos que darle vuelta. Ya no pido o ya no pedimos que el 85% de los asuntos se resuelva en justicia alternativa. Con que la mitad de los juicios realmente se vaya a justicia alternativa, ya tendríamos un gran avance. ¿Por qué? Porque si seguimos en esta tendencia, por más Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por más salas de oralidad que tengamos, vamos a estar siempre colapsados como sistema de justicia. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Este es tal vez el pilar más débil cuando hablamos del Código Nacional. ¿Por qué? Porque depende de las posibilidades materiales, presupuestarias, tecnológicas de cada poder judicial de los estados de la República. El día 1 de abril del 2027 no vamos a entrar todos parejos en materia de justicia digital al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Habrá estados de la República como Nuevo León, Jalisco, que trae un sistema de justicia digital fenomenal, Estado de México, Ciudad de México, podrán ofrecernos sistemas de justicia digital muy completos, ¿no? En el Estado de México, la usucapio va toda en juicio en línea. Y habrá otros estados de la República en los que, pues si bien nos va, te diremos, oye, pues te puedo notificar por correo, ¿no? O mira, aquí está el expediente digital para que lo consultes en mi plataforma. Y ya, no más. Pero la idea es que también nosotros ponderemos en la medida en que esos servicios nos sean ofrecidos, pues la posibilidad de utilizarlos a fin de evitar saturaciones dentro del sistema de impartición de justicia. Y con esto, yo quiero referirles, por ejemplo, que un despacho, hoy en día, ojo con todos mis amigos postulantes, si tienes un despacho, empieza a visorar que tu despacho cuente con tres áreas fundamentales, ¿no? Además de todo lo que es jurídico, considera tres áreas. Un área de investigación. Recuerda que ahora tú vas a trabajar las pruebas. Tú vas a trabajar el material probatorio. El juez no va a ordenar nada de oficio. Obvio, hablo en materia civil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no hay tacha de testigos. La credibilidad, la idoneidad del testigo y la acreditación de los hechos la vas a construir tú con el interrogatorio. ¿Y qué va a hacer la contraparte? Destruirla. Si tú eres la contraparte y estás viendo que Juan ofreció los testimonios de Hugo, Paco y Luis, tú ya tienes que investigar quiénes son Hugo, Paco y Luis. ¿Qué relación tienen con el oferente? Si tienen alguna relación de negocios, de amistad extrema, de asociación, de dependencia económica, interés en el asunto, ya no lo vas a poder hacer valer a través de un incidente, pero sí puedes recabar los elementos documentales que acrediten esa posición o esa situación, esa circunstancia que puede implicar parcialidad en el testigo.
pero eso te toca a ti investigarlo, para que el día de la audiencia testimonial, cuando estás formulando el contrainterrogatorio y vayas a atacar la credibilidad de ese testigo, ahí estés en posición, en posibilidad de evidenciarle al juzgador con documentos, porque lo faculta el código, que existe un interés para que tú destruyas la credibilidad de ese testigo. Y siempre vas a estar necesitando gente que vaya a investigar el registro público de la propiedad, que vaya a investigar al registro del Estado civil, etcétera. ¿No? No sé, se me ocurrió ahorita, por ejemplo, no sé si quién haya visto esta serie coreana de Woo Jong-gu, la abogada extraordinaria, no esta abogada autista. El novio de la protagonista era eso, un investigador. Él iba a indagar, iba al lugar de los hechos, iba a las oficinas, iba a recabar documentos. Necesitas gente, tus pasantes si tú quieres, pero alguien que te ayude a investigar. Primera área. Segunda área, un área de mediación. Necesitas una mesa redonda en un ambiente alejado de tus oficinas, un área con la iluminación adecuada, el ambiente de tranquilidad que te permite invitar a tu contraparte y al abogado de tu contraparte a sentarse y a tratar de llegar a una solución. No se puede, te irás a juicio, pero intenta siempre la mediación. Y tres, un área de transmisión. El Código Nacional te lo prevé. Si vas a llevar a cabo audiencias virtuales, necesitas también tener en tu despacho un área especial para transmisiones tecnológicas, con el equipo tecnológico adecuado, con el ámbito de iluminación, con la posibilidad de contar con una cámara que pueda ser rotada en 360 grados en el área, porque te lo exige el código. Checa en Justicia Digital. Bajo protesta de decir verdad, tienes que decirle a la autoridad judicial dónde estás, con quiénes estás, justamente para que la autoridad judicial sepa que, por ejemplo, si va a declarar un testigo, este testigo no puede estar asistido, no cuente con elementos visuales, etcétera, con los que se pueda estar ayudando para una declaración. Entonces, si empiezas a equipar o a considerar esas tres áreas en tu despacho, estarás dando un paso al frente. Finalmente, la igualdad procesal. Y aquí es donde tenemos que, otra vez, reconstruirnos en cuanto a la idea de igualdad. Recuerden que hay una igualdad formal, que es la que pregona la ley. Artículo primero de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Todos. Esa es la igualdad formal, la que pregona la ley. Y a ese tipo de igualdad no le importan las diferencias. No le importa si eres alto o bajo, si eres niña, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, si eres heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, negro, si perteneces a una cultura indígena, si tienes discapacidad, si no tienes discapacidad. No le interesa. Para la norma jurídica todos somos iguales. Pero a la hora que aplicamos la norma a cada caso concreto, a cada persona en lo particular, ahí sí importa la diversidad. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, todos tenemos circunstancias personales diversas y una norma que aparenta ser neutral puede al momento de su aplicación surtir impactos diferenciados, surtir efectos distintos en la esfera jurídica de las personas. Si esto lo llevamos al procedimiento, aunque la ley diga que las partes son iguales, lo cierto es que el juzgador tiene que advertir cuáles son las circunstancias particulares que enfrentan las partes que vienen a juicio. El juicio, el litigante es una niña, niño, adolescente, es una mujer en situación de violencia, es una persona con discapacidad, con una enfermedad crónica que le impide los desplazamientos, es una persona que pertenece a una comunidad, pueblo indígena o afrodescendiente, es una persona adulta mayor. Todos ellos les son reconocidos prerrogativas, derechos especiales que deben de observarse en todo procedimiento para garantizar que tengan la misma oportunidad de acceder al procedimiento de la forma en como lo hace otra persona, su contraparte. Me tocó en procedimiento civil, el banco, hipotecario, juicio hipotecario, pero la contraparte es una persona con discapacidad visual, una persona que no ve de manera absoluta. ¿Qué haces en la audiencia si llegas sin un abogado? Viene con una señora. ¿Quién es la señora? Mi esposa. ¿Por qué viene su esposa? Es que es ella la que me lleva, me trae y me lee las cosas. Ok, en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
¿Desea designarla como su apoyo? Sí. En ese momento la señora adquiere cierto grado de legitimación procesal que le va a permitir intervenir en la audiencia mediante la lectura, la ilustración a la persona con discapacidad de lo que se está haciendo, de lo que se redactó. No vienes con un abogado, entonces te voy a designar un defensor público. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que esa persona con discapacidad quede colocada en igualdad de circunstancias que el banco, que los abogados del banco. ¿De acuerdo? Entonces a eso nos referimos con igualdad procesal. Cuando de repente dices, oye, es que le estás dando preferencia a mi contraparte porque es mujer, es que le estás dando preferencia a mi contraparte y le vas a dar la razón porque es un adulto mayor. No, si no tiene derecho, no tiene derecho, punto. Pero sí tengo que hacer todos los ajustes del procedimiento, la designación de apoyos que sea necesaria para que tenga las mismas oportunidades procesales que tú, para que sus derechos procesales los pueda ejercer en la misma manera que los hace la contraria. ¿De acuerdo? Ok, aquí abro primer espacio. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? No sé si David quieras conducir en ese sentido, a lo mejor un par de preguntas. Muchas gracias, juez. Preferiría que lo hicieran directamente las y los abogados conectados. Solamente ha habido comentarios en el chat, no hay preguntas ni manos levantadas, entonces supongo que podemos continuar, pues. Ok, si no hay preguntas. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Entrando en materia, por decirlo de alguna manera. Tu Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice que en la audiencia de juicio vas a aperturar la audiencia mediante tus alegatos de apertura, que son necesarios o que son los pertinentes para exponer tu teoría del caso. Quienes ya han litigado penal en el nuevo sistema sabrán de qué hablamos con lo de la teoría del caso. Es una pena que muchos abogados y abogados hayan dejado de litigar materia penal porque no se sintieron ya con el ánimo de aprender el juicio oral penal. Y ya se dieron cuenta que pues ya nos alcanzó la oralidad en materia mercantil, en materia laboral, civil, familiar. Bueno, la teoría del caso no se construye 2 horas antes de la audiencia. La teoría del caso se construye en el momento en que tu cliente va a tu despacho y te dice que quiere demandar a otra persona. En el momento en que tu prospecto de cliente va a tu despacho y te enseña que le acaban de notificar una demanda y los documentos. En ese momento se empieza a construir tu teoría del caso. Y no se trata de encender tu grabadora del celular, escuchar todo lo que te está diciendo el cliente y así tal cual te lo dijo, transcribirlo en la demanda. Ese es un muy grave error. Lo que tienes que hacer es la voz del cliente. Y de entrada te tienes que hacer estas preguntas, ¿sí? Para identificar el tipo de problema que tienes y para empezar a construir esa teoría del caso. ¿Realmente existe un problema de relevancia jurídica? ¿Realmente la norma jurídica establece derechos, obligaciones, consecuencias jurídicas al caso concreto que te están estableciendo? Si es así, ¿existe la posibilidad de una mediación, de una conciliación, de un proceso extrajudicial de justicia alternativa? Ya que superaste ese paso, clasifica tu problema. ¿Realmente es materia civil o materia familiar? Tengo una nulidad de juicio concluido. ¿De qué? De un juicio ejecutivo mercantil. ¿Por qué? Porque aparentaron llamarme a juicio, realmente nunca me llamaron. O se hizo en fraude de un acreedor. Ok, pues me voy a la materia mercantil para promover la nulidad del juicio concluido porque pues es un juicio ejecutivo mercantil. No, es civil. La competencia es civil, porque no es un acto de comercio. Y solamente puede ser materia mercantil los actos de comercio. Pues la nulidad del juicio concluido no puede ser un juicio de materia mercantil. La nulidad de una declaración de un concubinato post-mortem, ¿no? Después del fallecimiento. ¿Es familiar? No, también es civil. Tenemos que identificar. También tenemos que identificar las normas que aplican, sustantivas, procesales e incluso los tratados internacionales. Si tengo un juicio reivindicatorio, recuerden ustedes que los abogados trabajamos, no es la única forma de razonamiento, pero con eso empezamos siempre, con el típico silogismo jurídico, pues parte de la construcción de la teoría del caso, ¿no? La hipótesis normativa, el hecho, que tendrá que ser demostrado con los medios de prueba, y la conclusión, es decir, si el hecho queda subsumido en la hipótesis normativa. Un silogismo jurídico de carácter deductivo. Entonces,
¿Qué premisas normativas me aplican para una acción reivindicatoria? Pues mi artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que aplica exactamente igual que todos los demás códigos, ¿no? Que el propietario tiene derecho a reclamar la restitución de la cosa como fruto de accesiones en contra del poseedor. Y tenemos la jurisprudencia de la Corte ya vieja que dice cuáles son los tres elementos de la acción reivindicatoria. Bueno, ahí tenemos la premisa normativa. Y si pensamos en términos de una teoría del caso, pues tendría que haber solamente tres hechos mentados en mi demanda. El relativo a la propiedad, el relativo a la posesión, el relativo a la identidad entre el bien que posee el demandado y el que está amparado por mi título de propiedad. Pero si tenemos un asunto de una guardia y custodia de un infante en donde el padre y la madre se lo están reclamando y la madre es una mujer que afirma haber sufrido violencia por parte del padre, ya que ella tuvo un accidente que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo y que por eso el padre ahora ya la despreció, ya no quiere estar con ella, quiere quedarse con el niño de 2 años y la mujer pertenece a una comunidad indígena y además tiene 17 años porque el señor se la conoció cuando era una chavita, se la llevó a vivir con él. Pues resulta que mi premisa normativa, señoras, señores, es tremenda, porque tengo que echar mano de CEDAW, tengo que echar mano de Belén do Pará, tengo que echar mano de la Convención de los Derechos del Niño y sus observaciones generales, tengo que echar mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tengo que echar mano de la Convención Americana de Derechos Humanos, tengo que echar mano de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un mar de ordenamientos jurídicos que pueden incidir tanto en el procedimiento como en la solución del conflicto. Si yo voy nada más con mi legislación local, pues voy perdiendo mucho, ¿no? Ya que identifiqué el problema y el tipo de normativa, pues identifiquemos el tipo de acción. ¿Es una acción? Son varias acciones. ¿Realmente la acción se corresponde con la vía que estoy intentando? Díganme una cosa, ahí todavía en sus legislaciones tienen el juicio de desahucio, procedimiento de desahucio. Acá en Hidalgo tenemos vía especial de desahucio y además tenemos juicio ordinario civil para rescisiones de contratos de arrendamiento. Y a veces confundimos el ejercicio de las acciones. Si yo quiero que la autoridad se pronuncie sobre el contrato, pues es vía ordinaria. La acción de rescisión, de nulidad, de terminación, de cumplimiento voluntario. Pero si lo único que estoy pidiendo es el pago de las rentas o que se vaya, pues entonces es un juicio de desahucio que se sigue en una vía distinta. Son dos acciones distintas. Incluso luego pretenden la acumulación de los juicios cuando se trabajan en vías distintas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de prestaciones están reclamando? Recuerden ustedes que el ejercicio de la acción, el reclamo de prestaciones, aquellas que no hayan sido reclamadas con la acción quedan excluidas, quedan precluido el derecho a ejercerlas. Y algo importantísimo, la acción no ha prescrito. No tienen idea de cuántos asuntos resuelve uno entrando al fondo porque el demandado no opuso la excepción de prescripción. Y yo solamente puedo valorar la prescripción si la opusiste como excepción. No lo hiciste, tengo que entrar al fondo de la obligación. Me voy a permitir darle el uso de la voz a Antonio Ojeda, que levantó la mano. Si nos hacen favor por ahí de habilitarle el micrófono, por favor. Antonio Ojeda. Adelante, Antonio. Buenas tardes. Hola. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Mire, me resulta muy interesante lo que nos está comentando. En mi computadora oigo un eco. No sé si ustedes lo escuchan bien. Sí, sí, bájale un poquito nada más al volumen, pero continúa, te escuchamos. Bien, creo que ya se oye mejor. Mire, yo siempre, ahora a raíz de que hemos tratado de incursionar en lo del nuevo código, me ha llamado bastante la atención la teoría del caso, que ahorita usted la está abordando. En las máximas de litigio, yo soy funcionario judicial de aquí del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, obviamente no nos resulta para nada ajeno conocer la práctica o el trabajo del abogado postulante, que en este caso pues, para todos nos resulta de suma importancia. Pero yo he tratado de preguntar si hay alguna diferencia
entre cómo se debe de visualizar la preparación de la demanda o de la contestación en el nuevo sistema que nos ofrece este código y cómo se hacía anteriormente. Y le digo porque anteriormente era una máxima que ante una demanda bien planteada, ante un ejercicio de la acción bien identificada, casi era el éxito del juicio. Igual se habla o se hablaba de una contestación de la demanda, pero yo no logro hasta ahorita identificar qué diferencia hay de cómo el abogado postulante puede hoy en día abordar esos temas, qué lo hace diferente, porque pues bueno, ahorita usted nos está dando una explicación muy buena de los pasos en un momento dado o guías que se pueden seguir, pero creo que yo también recuerdo que es lo mismo en el sistema escrito que el abogado debe de cuidar desde que llegue el cliente y le plantea el asunto. Y igual cuando, ya sea como actor o como demandado. Entonces, porque inclusive aquí en el tribunal a veces hay personas que nos llegan a vender libros y les he preguntado si hay teoría del caso en el nuevo sistema, me refiero al Código Civil Nacional, y me dicen que no hay teoría, que todo es penal, y yo la penal, la verdad, no lo a la teoría de los asuntos civiles. Ok, Antonio. Si aquí me pueda apoyar o explicar un poco más. Bien. Y de antemano, pues lo felicito por su exposición. Gracias, Gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Mire, es que teoría del caso no distingue entre materia penal o materia civil. ¿De acuerdo? La teoría del caso, como ustedes lo están viendo aquí, es una planeación estratégica de fortalezas y debilidades. Es un mapa de ruta que nosotros nos trazamos con 3 elementos. La norma jurídica, por eso el cuadro de hace rato. Primero, mis elementos normativos con base en los hechos que me ha descrito mi cliente. Mis elementos normativos, tanto de fuente nacional como internacional. Ahora, los hechos que me está planteando se ubican dentro de esos elementos normativos, están amparados por la norma. Esos hechos tienen una consecuencia jurídica. Ahora, para que esos hechos se actualicen, pues yo necesito de medios de prueba. ¿De acuerdo? Son los 3 elementos de la teoría del caso. Ahora, yo les sugiero que se bajen de la página del Centro de Justicia de las Américas, Centro de Justicia de las Américas, el Manual de Litigación Civil. Y ahí ustedes aplíquense la lectura sobre la teoría del caso y van a entender lo que significa la teoría del caso. Manual de Litigación Civil del Centro de Justicia de las Américas, del CEJA. Básicamente es, con estos 3 elementos, yo voy a plantearle una historia al juzgador de cómo ocurrieron los hechos. Le voy a platicar mi versión de la historia. Y cada hecho debe de contar con un medio de prueba. ¿Qué me permite la teoría del caso, la construcción de la teoría del caso? Es que la teoría del caso no es ir a exponer un rollo de 10 minutos en los alegatos de apertura. La teoría del caso es una labor intelectual que nosotros desarrollamos en el despacho. ¿Qué me permite la teoría del caso? Con relación a los hechos, identificar qué hechos son de imposible demostración. Ah, muy bien, vamos a exigir el cumplimiento del contrato. ¿Tienes el recibo de pago? No. ¿Cómo? ¿No te dio el recibo de pago? No, es que no me firmó nada. Bueno, pero ¿tienes testigos? No. ¿Cómo que no tienes testigos? No, es que me pidió que le urgía el pago y yo llegué, iba saliendo de su casa, le di el dinero y me dijo que luego me daba el recibo. ¡Hala! O sea, ¿qué voy a ofrecer? ¿Una declaración de parte contraria? Y va a venir a declarar y ¿qué va a decir? No, no me pagó nada. O sea, fuera de ese elemento de prueba, ¿qué tienes para demostrar el pago? Cada caso es distinto, pero así de simple planteado, ¿qué tienes? Hay elementos o hay hechos que son de imposible demostración. Y si son de tal naturaleza trascendentes que pueden afectar la verificación de tu teoría de cómo ocurrieron las cosas, pues entonces acude a otra técnica de litigación con la pérdida que ello significa. A lo mejor tengas que ir a mediación.
Y sabe, dice el dicho, y por algo, los dichos son máximas de la experiencia, el que paga mal, paga 2 veces. Trata de sanar lo dañado, pero no le mientas al cliente. No le digas, sí, yo me ocupo, vamos a inventar a 3 testigos y vamos a hacer un documento y vamos a hacer un garabato. Todo sale a la luz tarde o temprano. También te va a demostrar o te va a enseñar la teoría del caso qué hechos sí son posibles de demostrar. Pero ojo, qué hechos de mi teoría, de mi propia tesis, pero también qué hechos de la teoría de la contraparte. O sea, qué hechos pueden refutar a mi teoría del caso que mi contraparte sí estará en posibilidad de demostrar. ¿Por qué? Porque tu cliente le expide un documento, porque tu cliente estuvo presente en ciertos hechos que le pueden afectar. Es un esquema de litigio. Y la teoría del caso te permite programar de manera que conforme se vayan dando las audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, tú vas a ir desechando o aprobando los elementos de tu teoría. Entonces, yo les invito a que hagan lectura de este manual de ceja para que identifiquemos realmente cómo es esto de la teoría del caso, ¿no? ¿A qué nos lleva eso? A entender que los escritos de demanda y contestación ya no pueden ser lo mismo. Tenemos que abandonar esos escritos de 30 cuartillas a párrafos de cuartilla completos. Si me permiten, bueno, estos son los requisitos que nos dice el código, es lo de menos los requisitos. O sea, es decir, los vas a ir a leer en el artículo 235 del código. ¿Qué es lo que tienes que considerar de los hechos, de tu demanda? Primero, siempre revela si hay una situación especial de vulnerabilidad, a efecto de que el juzgador pueda hacer los ajustes del proceso o la designación de apoyos que resulte necesario. Ahora te lo dispone el código, que puedes revelar tu situación de vulnerabilidad si perteneces a un grupo social en situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que más nos debe de interesar? Los hechos, la narración de los hechos. Nos dice el código que debe ser clara, relacionándolos con el título de la acción. No sé a qué se quisiera referir el legislador con esto de relacionados con el título de la acción. Sabemos que incluso la acción ni siquiera estamos obligados a referirla, sino a precisar claramente nuestra causa de pedir, nuestras prestaciones, ¿no? Para que quede entendido qué tipo de acción es la que estamos ejercitando. Pero, por ejemplo, hablando de los hechos de la demanda. Primero, tenemos que ir a estudiar teoría de la comunicación. Tenemos que regresar a nuestras clases de redacción, aprender qué es un párrafo y aprender los tipos de párrafos que existen. Hay párrafos narrativos, párrafos descriptivos, párrafos argumentativos. ¿Sí? Entonces, tu demanda solamente comprende hechos. Son párrafos narrativos o descriptivos. ¿Qué significa? Cero argumentaciones. No tienes que argumentar nada en la demanda. Vas a argumentar en los alegatos de cierre. Podrás hacer una referencia con relación al tipo de acción, pero básicamente son hechos narrados y son párrafos breves de máximo 8 o 9 renglones. Aprende los elementos del párrafo. En la medida de lo posible, un párrafo por hecho. Pero es que van a salir muchos. Depende de qué es lo que estés haciendo. Me encanta el ejemplo de la reivindicación, es muy claro. La reivindicación son 3 hechos. Uno, soy propietario del predio que es motivo del juicio. Soy propietario del predio de las Margaritas que se encuentra ubicado en tal lugar y lo acredito con estos elementos, con este medio de prueba. Dos, el predio del que soy propietario lo tiene en posesión Juan. No necesito mentar ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Lo tiene en posesión Juan, es el demandado. Y esa posesión es injustificada. No está amparada por la ley, por un mandato judicial, por mi consentimiento, por nada. Es injustificada. Y tres, el predio que está poseyendo Juan es el mismo que está amparado en mi título de propiedad. Básicamente 3 hechos. 4 si en uno de los hechos quieres establecer medidas y colindancias del predio, ¿no? Pero básicamente son 4 hechos. Si el predio fue de tu bisabuelo y se lo heredó a tu abuelo y luego tu abuelo se lo donó a tu papá y luego tu papá te lo regaló de tus 18 años y si siempre hicieron fiestas, ya perteneció, no me interesa.
No me sirve. Yo nada más necesito saber quién es el titular registral y ya. Si te peleaste ya con el demandado en otras veces, si lo denunciaste penalmente, no me interesa para la acción reivindicatoria, no me sirve. Y si te das cuenta, es solamente una narrativa. Yo tengo que dejar claramente establecido en mi narrativa de hechos que tengo la propiedad del predio, que el demandado está poseyéndolo injustificadamente y que es el mismo predio que está amparado por mi título. Nada más 3 hechos. ¿Ok? Para cada proposición fáctica tiene que existir un medio de prueba. Si yo digo que soy propietario, hay un título de propiedad. Si yo digo que está poseyendo el otro, hay una declaración de testigos. Y si yo digo que es el mismo predio, hay una prueba pericial. 3 hechos, 3 medios de prueba. Ya veremos en la audiencia preliminar si hay necesidad de esos hechos o no. Igual y admite que está en posesión. Mi testimonial resulta innecesaria. Otro aspecto importante. Evítense calificaciones. En los hechos no se califica a nadie. Es que el padre de mis hijos es un infeliz, un irresponsable, un poco hombre. Eviten ese tipo de calificaciones. Tenemos que hacer más fino el litigio. Además, ese tipo de calificaciones impide la posibilidad de una posible conciliación. A veces el abogado le pone de más y de repente estás en audiencia. No, pues es que yo nunca dije eso. Evítense calificaciones. Imagínate la otra parte que está leyendo la demanda y está viendo lo que su contraparte, que fue su cónyuge, que todavía siente algo por ella, si tú quieres, lo que está diciendo son nada más amarrar navajas con tanta calificación. Olviden las calificaciones, sujétense a los hechos. Y finalmente, y esto es, me encanta esto, nada de jurisprudencia. No me interesa la jurisprudencia, no quiero tus jurisprudencias, no las necesito, no las voy a leer. Salvo que me estés invocando una tesis, un criterio, para que te admita la demanda, porque se corre el riesgo de que no te la admita en términos normales, salvo que me estés pidiendo una medida provisional, una orden de protección, una actuación no prevista en el código, y me estás ilustrando a través de tu tesis del por qué tengo que emitirla, pues sí, adelante. Pero si estás en la reivindicatoria y en tu demanda me invocas la jurisprudencia firme de los elementos de la reivindicatoria y otras 4 o 5 tesis jurisprudenciales de exactamente lo mismo que va al fondo del asunto, no me sirven. No las necesito. Y el día que tienes que hacer alegatos orales no me dices nada. Ahí es donde me vas a decir, ya que trabajé todos los medios de prueba, ya que desahogué mis medios de prueba, ya que construí mi discurso para decirte por qué con esos medios de prueba sí se acreditaron los hechos y por qué esos hechos se ubican en la hipótesis de la norma, ahí es donde te invoco la jurisprudencia. Y ni siquiera necesito leerte, la juez consulta la jurisprudencia con número de registro digital tal, bajo el rubro tal. Punto. Eso es todo. Es increíble tener demandas kilométricas en donde en un mismo hecho, que consta de 3 cuartillas, todo el hecho, ¿sí? Me mezclas hechos, argumentos y jurisprudencia. Tenemos que cambiar la manera en cómo construimos nuestros escritos de litis. De litis entre comillas, porque ahora la litis, digo yo, ahora tenemos una primer litis con la demanda, contestación, reconvención y escritos de vistas. Y tenemos una segunda litis con los acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios, en donde ahí vamos a definir qué sí sirve y qué no. ¿De acuerdo? Entonces, estas sugerencias son para hacer un litigio más ágil, para que tú mismo le entiendas. Nos perdemos les decía que en materia familiar, nos perdemos en situaciones intrascendentes, como que si me fijaste un monto del 50% de alimentos en provisional, pelea el principio de proporcionalidad en el juicio principal para que en la sentencia definitiva el juez lo defina, pero no en una incidencia, no en un incidente de modificación de pensión alimentaria. Entonces, todo esto es importante porque de esta manera vamos cambiando. Miren, a mí me toca verlo con los juicios hipotecarios de los bancos. Demandas de 25, 30 cuartillas donde transcriben todo el contrato hipotecario. Yo te pregunto, ¿cómo vas a llevar esa demanda a la audiencia de juicio? Porque tus medios de prueba están para demostrarle al juzgador esos hechos que has dejado plasmados en tu demanda. Entonces, más no es mejor.
De hecho, es menos es más. Vamos a ser concretos con el planteamiento de los hechos. No me voy a detener sobre las fases procesales que evidentemente las vamos a ir a consultar en juicio, pero sí me gustaría hacer referencia a los siguientes tópicos. Cuando ofrezcamos medios de prueba, a efecto de que el juzgador pueda admitirlos adecuadamente, tenemos que establecer con claridad cuál es el hecho que vamos a probar. Pero esto no es del Código Nacional, esto tenemos que hacerlo ahorita. Esto de que enlistamos todos los medios de prueba y hasta el final decimos medios de prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi demanda, no es cierto, es una mentira. Eso significa que no estamos claros sobre cuáles son los lineamientos probatorios. Hay medios de prueba que tienen como finalidad comprobar. Hay medios de prueba que tienen como finalidad acreditar. Hay medios de prueba que tienen como finalidad convencer. Hay medios de prueba que tienen como finalidad demostrar. Si hablamos de un medio de prueba de comprobación, hablamos de la prueba pericial, que se basa en un aspecto científico. Si hablamos de un medio de prueba de convicción, tenemos la prueba testimonial, donde los testigos con su versión de los hechos me van a convencer sobre cómo ocurrió un hecho. Si tengo un medio de prueba, si tengo que demostrarle al juzgador el entroncamiento con una persona, el parentesco, es un medio de prueba documental, es de acreditación. Es un documento, un elemento material que contiene información ocurrida en el pasado, acredita información. Si de repente me dices que con la declaración de Hugo Paco y Luis vas a demostrar todos los elementos de la acción y tus 20 hechos, pues tenemos un problema, porque no es cierto que Hugo Paco y Luis hayan presenciado todos esos hechos. Me podrán decir, oiga juez, y si lo ofrezco así no me lo vas a admitir. Tenemos un grave error también en la judicatura, admitimos todo. Y hasta que dictamos sentencia, decidimos qué sirve y qué no. Y eso nos ha mal educado en el litigio, porque creemos que entre más aventemos medios de prueba y documentos, va a ser mejor, lo que es un error. Aguas con el principio de adquisición de la prueba. Si tú aportas un medio de prueba y se desahoga, va a surtir sus efectos, va a probar, pertenece al procedimiento y ya no lo vas a poder quitar, independientemente de si prueba en tu contra o a tu favor. Los tickets de la Aurrerá de Farmacias del Ahorro para acreditar los gastos con el chamaco. Esto es experiencia personal. Tickets de la Aurrerá, tickets de Farmacias del Ahorro. Y empieza a leer los conceptos, ¿no? Y dice, caja de condones. Señora, pues qué padre que a lo mejor le está enseñando educación sexual a su hijo, pero el niño tiene 2 años, no invente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener aquí un ticket de las Farmacias del Ahorro con el que pretendes acreditarme las necesidades del niño, que no es el medio de prueba idóneo, tus tickets no sirven para nada, y viene ahí caja de condones, o medias para mujer, me ha tocado también. Entonces hay que pensar de una manera distinta el procedimiento. Otro aspecto es que para los medios de prueba van a regir los principios de colaboración y lealtad procesal. Por eso el código nos dice, tienes que contribuir en la construcción de la información de calidad. ¿Qué significa? No puedes estarle dando vueltas a los medios de prueba. Si tú no, yo nunca he entendido por qué no quieres que el perito entre al inmueble a realizar el dictamen pericial. Y te tienen que estar designando al actuario para que se constituya y ordenando el uso de la fuerza pública para que le permita el acceso al perito. Es tan simple, a ver, es muy simple. Como yo relacioné correctamente mi medio de prueba pericial y dije cuál es el hecho que pretendo demostrar con ese medio de prueba, si tú no permites el acceso, se tiene por cierta mi afirmación. Es como con la de genética. Tú vienes a la toma de muestras, no vienes a la toma de muestras, entonces voy a tener por cierta la paternidad. Y nos evitamos con que ponle una multa y dobleteale la multa y ponle un arresto. Necesitamos o tenemos la obligación de colaborar con el procedimiento. Finalmente, por lo que respecta a medios de prueba, sí o sí tenemos que empezar a meternos con técnicas de litigación, interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones. Ojo con esto, el código, a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé preguntas prohibidas.
Y esto va a ser problema en la hora de la práctica con el sistema de objeciones. Objeto a la pregunta, juez, justifique su objeción. Es que es argumentativa. Y no faltará el juzgador que diga, pues no ha lugar a tu objeción porque el código no prohíbe las preguntas argumentativas. O esto lo vamos a cambiar vía reforma o se va a ajustar vía precedentes. Pero el hecho de que exista un sistema de objeciones expresamente previsto en el código y una regla para la declaración que dice que el interrogatorio es responsabilidad de quien lo formula atendiendo a los principios del debate y de la postulación, los fines de la postulación, implica que tenemos que construir un interrogatorio para el testigo, para la contraparte, para el perito, que cumpla con las reglas éticas del procedimiento. Aunque el código no prohíba las preguntas, nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo formulamos esas preguntas y estar al pendiente de la pregunta que hace tu contraparte. Y si yo entendí mi carga procesal, sabré en qué momento preguntar y en qué momento abstenerme de preguntar. Ese es otro de los problemas que encontramos el día de hoy con el litigio, que no tenemos identificado qué es mi carga procesal, qué me toca a mí demostrar. Y eso la teoría del caso te ayuda a advertirlo. No me interesa lo que haga el otro. Lo que yo voy a hacer es destruir lo que haga el otro. Me interesa demostrar lo que yo afirmo. Esa es mi carga. Y no andarle preguntando al testigo de mi contraparte preguntas abiertas porque ese testigo de mi contraparte vino a declarar sobre la teoría del caso de mi contraparte. Y si yo le hago preguntas abiertas, le estoy dando la oportunidad de que amplíe todo lo que ya dijo que beneficie a mi contraparte. Entonces, tenemos que analizarlo desde esa manera. Ahora el litigio tiene que ser estratégico. Tenemos que prevenir las posibles refutaciones de la contraparte. Tenemos que preparar testigos, no aleccionarlos. Tenemos que evitar objetar todo. La objeción debe de tener un sentido. Si yo voy a objetar, es porque existe una razón para objetar, no solamente por un protagonismo dentro del juicio. Y la defensa debe de ser técnica y adecuada. Y ojo, dice el satánico artículo 666, en el caso de niñas, niños y adolescentes tiene que ser especializada. En este sentido, llamo la atención de ustedes, compañeras, compañeros. Hay un proyecto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el que se pretende que se establezca dentro del código que esto de la especialización estará a cargo de las instituciones de educación superior públicas y privadas, que serán estas las que otorguen los documentos justificativos de la especialización. Y esta especialización no estamos hablando de que tienes que hacer una especialidad. Puede ser un diplomado, puede ser un curso, puede ser un taller. Pero en la audiencia yo no te voy a pedir ningún documento. ¿De acuerdo? Tú vas a ser designado como abogado y vas a llegar a la audiencia, etcétera. El problema será que el juez advierta que no conoces nada sobre derechos de la infancia o que estás dejando en estado de indefensión al infante que estás representando. En cuyo caso ahí el juzgador te dirá, mire, abogado, yo advierto que usted no tiene correcto dominio de los derechos de la infancia para su defensa especializada, por lo tanto voy a mandar traer a un defensor público para que se haga cargo de la cuestión sin que lo quites, ¿no? No como ocurre en penal. Ahí se queda el abogado, finalmente es el designado, pero yo necesito proteger el ejercicio de los derechos de ese infante. Y hablar de especialización en derechos de la infancia no es cualquier cosa. Entonces yo les invito a que profundicemos, sobre todo, por ejemplo, Convención de los Derechos del Niño, Observación General número 14, que habla del interés superior de la infancia, Observación General número 12, que habla de la participación efectiva de los infantes dentro de cualquier toma de decisiones que lleven a cabo los entes del Estado. Las observaciones generales interpretan, ¿sí?, los artículos 12, la 12, y el artículo 3, en el caso de la observación general número 14. ¿Ok? Y finalmente, porque ya se me fue mucho el tiempo, les decía, es que sí es una cuestión que me ameritaría, y David lo sabe, a lo mejor un curso de 3, 4 sesiones, ¿no? De irlo viendo con calmita, ir analizando un escrito de demanda, un escrito de contestación, qué onda con las defensas y las excepciones, cuándo hablamos de una defensa, cuándo hablamos de excepciones, ¿no? Por ejemplo, la ejecución ahora con perspectiva de derechos humanos.
que tiene su razón de hacer en instrumentos internacionales, como por ejemplo el documento Hábitat del 2014 de la ONU, ¿no? En donde se establece por qué ahora estas reglas de que, por ejemplo, si vas a llevar a cabo un desalojo, no puede hacer este desalojo, por ejemplo, en zonas donde existan climas extremos, ¿no? O si vas a llevar a cabo un desalojo, tienes primero que prevenir si hay niñas, niños, adultos mayores, personas en discapacidad, para ordenar la intervención de todos los entes del Estado, públicos o bien privados, que permitan el resguardo, la protección de esas personas que indudablemente van a resultar afectadas con la ejecución de la decisión. Entonces, todos estos aspectos que exigen, para concluir, pues un cambio de mentalidad en nosotros. Si pensamos en seguir llevando a cabo procesos con esta idea de decir, señor, usted no se preocupe, usted deme 150,000 pesos, yo conozco al juez y le vamos a ganar el asunto. Si sigues pensando en apantallar a los testigos, agredirlos con actitudes, no vamos a llegar a ningún lado. Si vas a seguir pensando en demandas kilométricas, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo mismo en el caso de los juzgadores. No necesitamos sentencias de 50 cuartillas. Necesitamos un dominio de la argumentación y la oratoria que permita dar cabal cumplimiento al principio de oralidad. El principio de oralidad no es nada más verbalizar. Si yo estoy en una audiencia de juicio y dicto una sentencia, y entre el público está un carpintero, una contadora pública y un profesor de educación física, y salen de la audiencia y les preguntas, oiga, ¿qué resolvió el juez? Y no te saben decir, entonces el juez se podrá haber tardado 1 hora en explicar su sentencia, pero no cumplió con el principio de la oralidad. No comunicó. Pues imagínense ustedes cuando, por ejemplo, en una audiencia de segunda instancia tienen, dice el código, que explicar sus agravios. Pues no se trata de que me hagas una hoja, un escrito de 30 cuartillas de agravios, porque se los tienes que explicar oralmente a los magistrados, ¿eh? Y los magistrados igual te tendrán que explicar la sentencia de manera oral. Entonces, yo sé que no es posible de repente, el tiempo se acorta, no quiero alargarlo más, creo que ya incluso me excedí, ya llevamos un rato acá, incluso no los he escuchado, pero esa es la intención, el entender estos aspectos que en la práctica nos pueden resultar muy útiles, empezando a pensar de una manera distinta la construcción de un proceso jurisdiccional, atendiendo a estos nuevos principios, pilares que destacamos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bajo esta perspectiva, pues yo lo que les diría, David, es que pues me someto a las preguntas y respuestas que nuestras amigas y amigos que están presenciando esta plática deseen hacer. Muchísimas gracias, juez. Pues, conforme se indicó al inicio de la sesión, les pido que quienes quieran plantearle una pregunta al juez es el momento para hacerlo. En la parte inferior de su pantalla hay una barra de herramientas. Ahí van a ver un corazón que dice reaccionar. Al darle clic ahí va a aparecer una opción que dice levantar la mano. Si desean formular una pregunta de manera verbal, por favor levanten la mano para activarles el micrófono, o también pueden escribirla en el chat de la sesión. Mientras tanto, y sin que lo haga sentir comprometido, pues preguntan que si es posible compartir la presentación que utilizó en su sesión. Sí, por supuesto, yo te la hago llegar a ti y con todo el gusto del mundo, claro que sí. Muy bien, en ese sentido, le agradezco mucho su gentileza, pues, quienes deseen recibir la presentación, por favor, envíenos un correo a la cuenta ejslp@cjslp.gov.mx. Ya lo escribí aquí en el chat, que es la cuenta de correo electrónico de la Escuela Judicial, y con mucho gusto les hacemos llegar la presentación. Preguntan, ¿las preguntas pueden ser sugestivas? Otra vez, el código no te da reglas como con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pongo el escenario. Tú has planteado una teoría del caso, has hecho una narrativa de hechos que tú tienes que demostrar con medios de prueba. Como esos hechos se refieren a la acción de personas, las partes, por ejemplo, en caso de la celebración de un contrato verbal, por ejemplo,
tus testigos tienen que ir a declarar sobre cómo ocurrieron los hechos. Si yo soy el que ofreció los testigos, yo lo que necesito es que los testigos declaren abiertamente sobre cómo ocurrieron esos hechos. ¿Qué tipo de preguntas yo, como oferente, puedo hacer? Indudablemente preguntas abiertas, es decir, en donde el testigo brindará un gran número de información y me exige a mí llevarle cierto control al testigo, porque de repente el testigo puede explayarse en cuestiones que no le hayan sido formuladas. O preguntas cerradas, es decir, preguntas en donde limitemos al testigo a que conteste con una palabra, dos palabras, es decir, de manera muy concreta, ¿no? Preguntas abiertas o preguntas cerradas. Pero en todo caso, las preguntas tienen que ser preguntas, es decir, tienen que empezar con un conector de interrogación. ¿Quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, dónde? Eso es para mí que yo ofrecí la prueba testimonial. Yo no puedo hacer preguntas sugestivas, aunque el código no me lo prohíba. Lo cierto es que si yo estoy ofreciendo el testigo, yo no puedo hacer preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque la pregunta sugestiva sugiere, el nombre lo dice, la respuesta. Y si yo voy a sujetar a mi testigo, a un interrogatorio en donde solamente el testigo conteste sí o no, mi contraparte con justa razón o me va a estar objetando o le va a decir al juez en alegatos, juez, no le puede dar valor a los testimonios de mi contraparte, porque como advertiste en el desahogo de la declaración testimonial, toda la información vertida no la dieron los testigos, la dio el que interrogaba. Al contrario, si yo voy a contrainterrogar, a formular contrainterrogatorio, yo no debo, o más bien, la sugerencia es que yo no haga preguntas abiertas. ¿Para qué quiero que el testigo de mi contraparte se suelte con preguntas abiertas? Yo voy a hacer preguntas sugestivas, a efecto de llevar a mi testigo a la contradicción, a efecto de llevar a mi testigo a la falta de credibilidad. Mis preguntas tienen que ser sugestivas. Y ojo, la última pregunta jamás se hace. Es decir, yo lo voy llevando a la contradicción, yo lo voy llevando a la contradicción. Cuando yo ya le he evidenciado al juzgador la contradicción, yo ya no tengo que decir al testigo, oiga, ¿y por qué dice que estuvo usted presente en este evento si por este otro lado me dijo tal cosa? Ya la regué, porque entonces le doy la oportunidad al testigo de que corrija. Hay que evitarnos esa tentación. No lo dice el código, pero si aprendemos técnicas de litigación, en este caso de interrogación y contrainterrogatorio, pues entonces entenderemos cuál es nuestra posición, qué sí tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Porque miren, decía Calamandrei en su libro del elogio de los jueces, decía él, palabras más, palabras menos. Muchas veces, una vez concluido el debate y dictada la sentencia, el litigante ganador debería de ir a darle un abrazo no a su abogado, sino al abogado de la otra parte. Porque justamente a veces, ¿va a hacer preguntas, repreguntas o contrainterrogatorio abogado? Sí. No, no preguntes. Muchas veces me ha tocado que no hagas preguntas, no hagas preguntas. ¡Chin! Sí va a preguntar. Y con sus preguntas o repreguntas o contrainterrogatorio, como le llamen, le perfecciona el testimonio al otro que no supo preguntar. ¿Y ese cuál es el problema? ¿O cuál es el problema en este caso? Que no identificamos nuestras cargas procesales. ¿A mí qué me importa si el otro testigo dijo o no dijo los elementos de la posición apta para prescribir? No los dijo, ya no le pregunto nada. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos, aunque el código no lo diga. Muchas gracias. Pues tenemos la mano levantada de Alma Cariña Munguía Ruiz. Ya se le habilitó el micrófono para que la pueda plantear directamente. Hola, Sí, buenas Alma, tardes. adelante. Disculpe, mi duda es, ¿qué va a pasar con la escucha del menor? O sea, ¿se va a llevar otra vez ante la Procuraduría o la van a llevar mediante la audiencia oral? Ok. La escucha del menor. Recuerden ustedes que, decía yo, el artículo 12 de la Convención habla de que el infante debe de tener el derecho a expresar su opinión en toda decisión que concierna a sus derechos. La observación general número 12 nos dice cómo tiene que ser esa entrevista. De esa observación general número 12 tenemos el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de la infancia y las reglas que el 500, no me acuerdo qué artículo es, para ser francos, creo que es 558 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos dice cómo debe ser esa entrevista, ¿no? Con un especialista, libre de contradicción, confidencial, etcétera.
Quien lleva a cabo la entrevista, en primera instancia le corresponde al juzgador, pero el juzgador siempre debe de estar auxiliado de un especialista. Primero el especialista hace un primer análisis del infante para poder decirle al juzgador, oye, si le puedes preguntar, mira, el niño es muy abierto, el niño responde, el niño es de confianza. O sabes qué, no puedes hacer el interrogatorio. El niño está cerrado, el niño viene con una situación emocional inadecuada, etcétera. Generalmente es un psicólogo. Si te da luz verde el psicólogo, entonces el juzgador tendrá que llevar a cabo la entrevista auxiliado forzosamente del psicólogo. Ahora, hay que reconocer que hay jueces o juezas, pues que no se les da, simple, no se les da y tampoco tiene por qué dárseles. Pero entonces el juzgador tiene que establecer las condiciones con el especialista idóneas para que el niño pueda ser entrevistado. Puede ser que esa entrevista se lleve a través de algún otro medio dependiendo de la edad del niño y las condiciones del niño. El dibujo, la escritura, el juego, que te permita junto con el especialista ir recabando los datos resultantes de la actividad. Aquí en Hidalgo contamos con lo que se denomina programa Antenas por los Niños. El niño está en una sala lúdica frente a una pantalla grande de televisión y de repente aparece un personaje. Y el personaje empieza a hablar con el niño y hacen una plática donde el personaje, como es de otro planeta, le empieza a interrogar al niño sobre todo lo que implica la dinámica familia, papá, mamá y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que en otra sala adyacente hay un sistema de cámaras, un sistema computarizado, y ese marcianito que le está hablando al niño es un psicólogo. Y está el psicólogo junto con el juez, el secretario, el Ministerio Público, viendo el desarrollo de la entrevista. Ya los cuestionamientos se formularon antes, pero si ahí, conforme a lo que me va contestando el niño, hay nuevos cuestionamientos, ahí se le van dando al psicólogo para que los integre en la plática. Esa es otra forma de escucha. Todo depende de las condiciones y circunstancias del infante. Pero originalmente, la obligación de la entrevista del infante es del juzgador. Y ojo, la escucha efectiva es un derecho del infante, no una obligación. No es a fuerza. Si el niño no quiere declarar, no declara y se acabó. ¿De acuerdo? Es un derecho. Excelente. En ese sentido, juez, quiero compartirles, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sinceramente no sé si ya lo hayan implementado o no, pero en un encuentro que tuvimos en las escuelas nacionales, el director de esa entidad mostró cómo a través de un dibujo animado en 3D, un conejo, se llevaban a cabo las escuchas de menores, de menores de edad, porque también ya hay que empezar a utilizar la terminología correcta. Sí, Recuerden que correcto. el término de menor es discriminatorio, es menor de edad o, más precisamente, niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Una felicitación por parte de Antonio Ojeda Palacio, dice excelente exposición. Ojalá haya oportunidad de que en otra ocasión nos compartan otros temas como técnicas de litigación, formulación, preguntas, contrapreguntas, etcétera. Pues con mucho gusto, siempre y cuando tenga disponibilidad el maestro, ya lo coordinaremos. Vamos Y empatando agendas. excelente. También la página del Poder Judicial es stjslp.gov.mx y aparentemente ya no hay más preguntas. Llegamos al límite del tiempo programado para esta sesión. Coincido con mi compañero Antonio Ojeda, que fue una excelente disertación, pues, en verdad, muchísimas gracias por compartirnos tan tanta importante información que, apelando a lo que dijo usted en un inicio de la videoconferencia sobre los pilares de este nuevo paradigma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que los repito, son los principios de colaboración y la lealtad procesal. Obviamente hay muchos otros más, pero en estos dos usted hizo especial énfasis. Y sobre todo de que el proceso queda a cargo de la intervención de las partes, de sus abogadas y abogadas, y con un ejercicio ético. Eso me gustó mucho, porque hay que cambiar también de paradigma nosotros como abogados y abogadas postulantes y como operadores jurisdiccionales, de cambiarnos ese chip y hacer que este nuevo sistema de justicia civil y familiar funcione, porque depende de nosotras y de nosotras que sea así. Y bueno, pues no resta más que agradecerle, pues, mediante este reconocimiento que le haremos llegar digital o físicamente, como usted lo prefiera, que es el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través de la Escuela Judicial, expide el siguiente reconocimiento al maestro Saúl Fermán Guerrero
por impartir la videoconferencia Aspectos Prácticos para postulantes en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con fecha del día de hoy, y firmo un servidor y amigo, es decir, en carácter de director de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias, juez. En verdad fue un placer escucharlo el día de hoy. Para las personas que deseen que les compartamos la presentación que ya autorizó el juez y se comprometió o lo comprometimos a que nos lo compartieran, Claro. solicítenlo al correo oficial, viene en el chat y pues estén al pendientes, por favor, de las próximas capacitaciones que tendremos en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo más práctico es que agreguen la cuenta de Facebook del Poder Judicial del Estado, si buscan el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, ahí publicamos y difundimos las actividades que están dirigidas al público en general. Y pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias, juez, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron, 200 personas el día de hoy. Les deseo que pasen una excelente tarde y los veo muy pronto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.